Muy buenas tardes a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación, donde abordaremos los lineamientos para la incorporación de saldos de balance. La presente reunión tiene por finalidad de brindar los lineamientos que los pliegos de los gobiernos regionales y locales deben de considerar para la incorporación de los recursos cuantificados de saldos de balance, según lo establecido en el Decreto Legislativo 1440. Bien, antes de iniciar con la capacitación, debo mencionar que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de recibir el material del presente tema. Ahora sí, iniciamos con la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestro expositor, Juan Carlos Chara Coaguila, especialista en presupuesto público del Conectamed Arequipa. Bienvenido, Juan Carlos, adelante. Muchas gracias, Ernest. Mi nombre es Juan Carlos Chara Coaguila, especialista de presupuesto público del Conectamed Arequipa. En esta oportunidad vamos a tomar un tema muy importante, que son los lineamientos para la incorporación de saldo de balance. En esta exposición vamos a tomar algunos puntos, vamos a desarrollar algunos contenidos. Como primer contenido tenemos las fases del proceso presupuestario. Seguidamente vamos a dar alguna definición de qué es el saldo de balance. Posteriormente vamos a explicar cómo se determina el saldo de balance. Seguidamente vamos a comentar acerca del registro de saldo de balance y su destino. Finalmente vamos a comentar sobre la incorporación de saldo de balance. Asimismo, vamos a dar algunas consideraciones finales. Es importante indicar que para el efecto de desarrollar el saldo de balance, primero tenemos que dar algunos alcances del Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto. Como vemos, el Sistema Nacional de Presupuesto es el que conduce el proceso presupuestario. Y como resultado tenemos el presupuesto público, que viene a ser el instrumento de gestión del Estado. En el presupuesto público vamos a encontrar ingresos y gastos, lo cual está enmarcado en el cumplimiento de metas de cada institución pública. Esto tiene que estar obviamente acorde y en línea con las políticas públicas de gobierno y a su vez con las políticas públicas del Estado. Ahora bien, la finalidad del Sistema Nacional de Presupuesto es promover la eficacia y la eficiencia orientado al logro de resultados. Es preciso indicar que cuando hablamos de eficacia nos referimos al grado de cumplimiento de un objetivo propuesto, mientras que cuando hablamos de eficiencia nos referimos a la utilización de los recursos en forma útil. Por ejemplo, si una entidad va a construir un centro de salud en 200 días, según expediente técnico, si este se culmina en el plazo establecido, diremos que es eficaz. Y si no excedió de su presupuesto, diremos que es eficiente. En la gestión pública, un gasto, además de ser eficiente y eficaz, este debe ser de calidad. Es decir, debe estar orientado a un resultado. Esto es lo que busca el Sistema Nacional de Presupuesto. Seguidamente, vamos a desarrollar las fases del proceso presupuestario. Como ustedes ven en la lámina, son 5 fases. La primera fase viene a ser la programación multianual. Esta fase abarca 3 años. En el primer año es vinculante, es decir, es el año para ejecutar el presupuesto. Y los 2 años subsiguientes son básicamente indicativos, es decir, para seguir una proyección de gasto de mediano plazo. La siguiente fase es la de formulación. En esta fase se va a desagregar todos los gastos y todos los ingresos. Esto es a nivel de clasificadores y a nivel de fuentes de financiamiento. Asimismo, se va a determinar las metas que se van a ejecutar en el primer año. Luego de la formulación va a venir la fase de aprobación presupuestaria. En esta fase ya se tiene un anteproyecto de presupuesto, el cual lo elabora la Dirección General de Presupuesto Público, que es el ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto. Esto, a su vez, es aprobado por el Consejo de Ministros y es remitido como proyecto de ley
por el presidente de la República al Poder Legislativo. Una vez aprobada y publicada la ley del presupuesto del sector público, las entidades del Estado tienen plazo para aprobar su presupuesto hasta el 31 de diciembre. Luego de que es aprobado el presupuesto, empieza la fase de ejecución. En esta fase, obviamente hay que indicar que se inicia en enero y termina el 31 de diciembre. En este periodo vamos a recaudar todos los ingresos y vamos a ejecutar el gasto. En esta fase se va a registrar, incorporar el saldo de balance. Como vemos en la lámina, en la ejecución presupuestal, que básicamente es la fase que vamos a utilizar para determinar el saldo de balance y su posterior registro y su incorporación. Seguidamente, la quinta fase es la fase de evaluación. ¿Y qué se realiza en esta fase? En esta fase se evalúa el desempeño de la gestión de presupuesto, es decir, si se ejecutó eficientemente el gasto, si se cumplió correctamente el gasto o se cumplió con los objetivos estratégicos institucionales en una entidad. En la siguiente lámina vamos a desarrollar el tema del saldo de balance. Para esto tenemos que preguntarnos ¿qué son saldos de balance? Es un interrogante. Como su nombre lo dice, son saldos no utilizados en un ejercicio. Son los saldos que arroja la parte financiera y presupuestal al cierre del ejercicio proveniente de fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios. En todas las fuentes de financiamiento se determina el saldo de balance. Eso quiere decir que estamos hablando de las fuentes de financiamiento, recursos determinados, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias, operaciones oficiales de crédito, excepto la fuente de financiamiento recursos ordinarios, el cual se advierte al finalizar el ejercicio a Tesoro Público. Como vemos, la única fuente que no genera saldo de balance son la fuente de financiamiento recursos determinados. Posteriormente, en la siguiente lámina, vamos a determinar el saldo de balance. El saldo de balance se determina al establecer la diferencia entre los ingresos recaudados en un año fiscal y los gastos devengados al 31 de diciembre en el mismo periodo. Como vemos en la lámina, tenemos una fórmula, ¿no? Ingresos recaudados menos gastos devengados. Acá vale la pena indicar lo siguiente. Cuando nos referimos a recursos recaudados, nos referimos a la percepción. Captación o obtención de los ingresos. Estos recursos, la entidad los ha recibido y los va a disponer, conforme a su presupuesto. Y cuando hablamos de gastos devengados, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un acto de administración por medio del cual se reconoce una obligación de pago. Ahora bien, nos preguntamos, ¿esta fórmula corresponde al saldo de balance de ejecución presupuestal o al saldo de balance financiero? Hay que recordar que desde el punto de vista de presupuesto, la fase del devengado significa para nosotros gastos. Por ejemplo, si yo devengo en el aplicativo, estoy diciendo que estoy gastando presupuestalmente, pero tesorería todavía no gira. Es cierto, pero presupuestalmente ya se está haciendo el gasto. Para esto hay que señalar que según el artículo 43 del Decreto Legislativo 1440, indica que el devengado es un reconocimiento de una obligación de pago. Es decir, si las entidades públicas han devengado, tienen la obligación de pagar. Ahora vamos a ver en la siguiente lámina algunos ejemplos sobre la determinación de saldo de balance.
En esta lámina vemos que la Municipalidad del Sol ha recaudado 8 millones en rubro de financiamiento e impuestos municipales. Quiere decir que la entidad entre el 1 de enero al 31 de diciembre ha captado 8 millones. En lo que respecta al gasto, la entidad ha devengado 7.700.000 soles. Ahora, si aplicamos la fórmula anterior, en la lámina anterior, tendremos 300.000 soles por saldo de balance, el cual debe registrarse e incorporarse en el presupuesto de la entidad. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este saldo debe de conciliarse. ¿Con qué áreas debe de conciliarse? Con las áreas de tesorería y contabilidad. Es decir, deben conciliar el saldo de balance de ejecución presupuestal con el saldo financiero. Y obviamente, si hubieran diferencias, esto debe ser explicado en el marco de la Directiva 04-2019-EF de la Dirección General de Contabilidad Pública. A continuación vamos a ver otro ejemplo. En la siguiente lámina vamos a ver que la Municipalidad Distrital La Luna ha recaudado 17 millones en el año 2022. Asimismo, ha tenido gastos devengados, quiere decir, ha ejecutado el presupuesto por un monto de 16.700.000 soles. Si aplicamos la fórmula, se tendría un monto por registrar de 300.000 soles por saldo de balance. Pero vemos en este caso que la municipalidad programó 100.000 soles en el PIA 2023. En tal sentido, la pregunta sería, ¿cuánto debemos incorporar en el presupuesto? ¿300.000 o 200.000? La respuesta es que la entidad, como ya programó presupuesto en el año 2023, solo bastaría incorporar el monto de 200.000 para poder esto registrarlo en el presupuesto de la entidad. Como ya hemos visto, ya hemos determinado el saldo de balance. Ahora, ¿qué paso vamos a tener ahora? Lo que sigue ahora es registrar este saldo de balance. ¿Y qué nos dice el artículo 50 del Decreto Legislativo 1440? Como vemos, nos dice que son registrados financieramente cuando se termine su cuantía. Esto quiere decir que para efecto de registrar el saldo de balance, este debe ser conciliado por las áreas de tesorería y contabilidad. Asimismo, indica que el saldo de balance mantiene la finalidad para lo que fueron asignados en el marco de las disposiciones vigentes. Para esto voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos un proyecto que al final del ejercicio cuenta con un saldo no ejecutado de 20.000 soles? Este debe de incorporarse al siguiente año para continuar con su ejecución y cumplir con su finalidad. Como vemos, si nosotros tenemos este saldo y el proyecto no se ha ejecutado al final del ejercicio, corresponde incorporarlo nuevamente para efecto de culminar con la ejecución del proyecto. A continuación, es preciso dar algunos alcances sobre el registro de saldo de balance. Como vemos, en el artículo 4 de la Resolución Directoral 063-2012-EF de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, indica que el registro del ingreso correspondiente al saldo de balance debe registrarse, obviamente, estos deben
o corresponde, nos da ya, acá vemos que nos da ya algunas pautas cuándo debemos registrar. Esto debemos realizarlo en el mes de enero. Entonces ya tenemos ahí un punto, ¿no? Si la pregunta es, ¿cuándo yo debo registrar el saldo de balance como ingreso? La respuesta es en el mes de enero del año subsiguiente. Esto quiere decir que tenemos plazo para incorporar o registrar el saldo de balance por parte del ingreso, esto hasta el 31 de enero de cada año. Seguidamente, como vemos, cuando hablamos de ingresos, hablamos de dos fases. La fase del determinado y la fase del recaudado. Hay que tener en cuenta que a nivel de presupuesto, a lo que se refiere ejecución presupuestal del ingreso, debemos deducir de que debemos registrar el ingreso hasta la fase del recaudado. Seguidamente, vamos a ver qué consideraciones se debe tener en cuenta para el registro del saldo de balance en el aplicativo CIAD-SP. Imaginémonos que ya hemos determinado el saldo de balance, y ya hemos conciliado con las áreas de tesorería y contabilidad, y el siguiente paso obviamente sería registrarlo en el aplicativo. Para ello vamos a dar algunas acotaciones o algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta. Primero, para el registro del ingreso en el aplicativo CIAD, debemos tomar en cuenta que el tipo de operación a utilizar es el tipo de operación Y, que se denomina operaciones varias. Asimismo, debemos de utilizar el clasificador de ingresos 19111 denominado saldo de balance. Asimismo, se debe tener en cuenta que el registro se realiza o se registra por cada rubro y por cada tipo de recurso. El importe a registrar es con céntimos. Ahora bien, en la fase del recaudado debe de seleccionarse sin banco. Con estas consideraciones, vamos a ver a continuación cómo se plasmaría esto en el registro de saldo de balance, ya esto en el aplicativo. Acá le estoy presentando una lámina en la cual se ha registrado el saldo de balance. Vemos en esta lámina que se ha registrado un ingreso por saldo de balance del año 2021 por un monto de 8.000 soles. Esto obviamente ha sido cargado al rubro de financiamiento 07, Fondo de Compensación Municipal. Como vemos en la lámina, se ha utilizado el tipo de recurso A. Para esto se debe tener en cuenta que en la fase de determinado se debe utilizar el código de documento 025, que se denomina EP1. ¿Y por qué este código de documento? Hay que tener en cuenta de que existe, esto ya en la parte financiera, existe un reporte sobre el estado de ejecución de ingresos y gastos, se denomina EP1, esto ya lo conocen los contadores, y este reporte pues también nos ayuda de una otra manera a identificar pues, el saldo de balance, porque nos muestra los ingresos y los devengados de cada ejercicio. Asimismo, se debe tomar en cuenta que en la fase del recaudado pueden utilizar el código de documento 066, recibo de ingresos. En este ejemplo, vemos que el registro se ha realizado el 3 de enero del año 2022. Entonces, vemos de que al realizarse el 3 de enero, si ya se ha registrado ya el saldo de balance, vemos que se ha cumplido con el plazo especificado pues, en las láminas anteriores que hemos comentado. Ahora ya hemos aprendido a determinar el saldo de balance y su registro como ingreso. Seguidamente, nos tenemos que preguntar,
Ahora que ya tengo identificado ya mi saldo de balance, ya está registrado el ingreso, ¿qué puedo financiar con este saldo de balance? La pregunta sería, ¿cuál es el destino o qué va a financiar el saldo de balance? Para responder esta pregunta vamos a desarrollar algunos puntos. Como vemos en esta lámina, nos indica que el saldo de balance se destina para financiar la creación o modificación de metas presupuestarias de la entidad. Para esto vamos a dar algún ejemplo para poderles explicar. Vemos de que en un gobierno local, una municipalidad, se va a utilizar el saldo de balance por un monto de 200.000. ¿Para qué? Para ampliar el presupuesto de la meta patrullaje municipal por sector, en vista que se requiere ampliar la cobertura del servicio de seguridad ciudadana. Vemos que en esta meta pues se tiene un presupuesto modificado de 900.000 soles. Si ampliamos el presupuesto por 200.000, ¿se tendría que actualizar la cantidad de la meta física? Obviamente que sí. Y el PIN obviamente se tendría que incrementar a 1.100.000. Entonces quiere decir que cuando nosotros utilicemos el saldo de balance en este caso, para ampliar el presupuesto de esta actividad, obviamente también tendríamos que tomar en cuenta pues, la cantidad y la meta física. En otro ejemplo, vemos que, por ejemplo, el saldo de balance también se mantiene para la finalidad para los cuales fueron asignados en el marco de las disposiciones vigentes. ¿Qué quiere decir? Que si yo he tenido un saldo de balance, por ejemplo, si el año 2022 he tenido un compromiso, una orden de servicio, por ejemplo, para contratar, no sé, el mantenimiento de un vehículo, y esto obviamente no ha sido devengado, porque de repente el proveedor todavía no cumplió el servicio o en todo caso no emitió el comprobante de pago, se entiende que al año subsiguiente este gasto se tendría que incorporar tendría que incorporar como saldo de balance. ¿Y por qué? Porque el año pasado pues se tenía una obligación, ¿no? Un servicio que todavía no se ha culminado. Por ende, se tendría que incorporar en el año 2000, en este caso 2023. En la lámina también hay un ejemplo que les quería comentar. Vemos que la entidad en el año 2022 se tenía programado elaborar un expediente técnico de un proyecto denominado Mejoramiento de la losa deportiva en el río del distrito ABC, obviamente por un monto de 100.000 soles. No se pudo ejecutar en el año 2022. En tal sentido, la entidad ha dispuesto a incorporar dicho recurso en el año 2022, obviamente para que se culmine con su ejecución. Como vemos en esta lámina, mantenemos el presupuesto que fue aprobado el año 2022, ¿no? Si su finalidad se mantiene y obviamente se tendría que incorporar para cumplir con el fin. Posteriormente, en la siguiente lámina, nos indica que el saldo de balance también se puede destinar para financiar otras acciones de la entidad, siempre y cuando sea de libre disponibilidad. Cuando nosotros ya hemos, obviamente ya registrado, en este caso ya hemos incorporado el saldo de balance, ya hemos destinado el recurso y vemos que tenemos un saldo, ¿no? Un saldo que es disponible. Entonces, para ello, pues, la entidad podría financiar nuevas actividades, nuevos proyectos, obviamente esto en el marco pues, de su proyección de gastos y en base a su plan operativo, ¿no? Para entender mejor, acá vemos que en el siguiente ejemplo, vemos que una municipalidad tiene un saldo de balance por un monto de 150.000
el cual no está vinculado a ninguna obligación o finalidad, es decir, es disponible. Con este recurso, la entidad obviamente ha dispuesto realizar fiscalizaciones tributarias para incrementar la recaudación, el cual tiene como objetivo fiscalizar a 100 contribuyentes. Entonces, esta entidad ha destinado el saldo de balance para generar una nueva actividad, una nueva finalidad, ¿no? Pero para ello, como indiqué, si va a tomar esa decisión, el saldo de balance debe ser disponible. Como ya hemos identificado el destino, así quiere decir que ya sabemos en dónde vamos a qué vamos a financiar el saldo de balance, o ya tenemos destinado el destino del saldo de balance, el siguiente paso es determinar cómo es su incorporación del saldo de balance, esto a nivel de presupuesto. Es importante indicar que la incorporación de saldo de balance se realiza como mayores ingresos, es decir, mediante una modificación a nivel institucional. Para ello, es importante visualizar antes de la incorporación el registro del ingreso del saldo de balance en el aplicativo SIAP SP. Obviamente, si yo quiero ya incorporar a nivel de presupuesto, es importante verificar que el ingreso ya esté registrado. Esto fue por parte de Tesorería. Esta incorporación se va a formalizar mediante una resolución del titular de la entidad, el cual debe estar acompañada de la nota de modificación presupuestal y el informe de presupuesto del responsable de presupuesto, obviamente el que va a sustentar dicha incorporación. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una incorporación por saldo de balance que va a financiar gastos corrientes? Antes de incorporar, debemos revisar los límites máximos de incorporación, el cual ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 06-2023-EF, el cual es aplicable para el año 2023. Por ejemplo, una municipalidad va a incorporar el saldo de balance del rubro de financiamiento 8 impuestos municipales por un monto de 40.000 soles. Esto va a financiar la compra de combustible. Sabemos que este gasto es gasto corriente. En tal sentido, se va a proceder a revisar el Decreto Supremo 06-2023. Según el ejemplo, pensemos que la entidad, luego de revisar los límites, se concluye que se cuenta con un monto máximo de 70.000 soles para incorporar en gasto corriente. Es decir, luego de la incorporación por 40.000 soles, se tendrá un saldo de 30.000 soles para futuras incorporaciones en gasto corriente. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo quiero incorporar saldo de balance para financiar proyectos de inversión? ¿Le aplica el Decreto Supremo 06-2023? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque solo da límites para incorporar presupuesto, esto a nivel de gasto corriente. Seguidamente, vamos a ver en la siguiente lámina que al momento de realizar la incorporación de saldo de balance en el módulo de presupuesto, ojo, se debe tener en cuenta que se debe utilizar el tipo de modificación que es el 002 crédito suplementario, el cual debe ser formalizado con una resolución del titular del pliego. Seguidamente, vamos a ver un ejemplo en la siguiente lámina respecto a la incorporación de saldo de balance, esto ya en el aplicativo web. En esta lámina, vemos esta lámina es tal cual como se registra esto en el módulo web de SIAP de presupuesto. Los operadores de presupuesto conocen este formulario, conocen esta lámina, pero siempre hay que dar algunos alcances para su incorporación en forma correcta. Como vemos, esta entidad está incorporando un saldo de balance por un monto de
13.114.518, el cual está financiado con el rubro de financiamiento 18, canon y sobrecanon. Como parte del ingreso, vemos que se ha seleccionado el tipo de modificación 02, crédito suplementario, y el clasificador de ingreso 19111, saldos de balance. Asimismo, vemos que en la opción tipo de ingreso se ha seleccionado el código A, saldo de balance. En la opción excepción al límite, podemos ver que se ha seleccionado no aplica, en vista que la incorporación va a financiar gastos de inversión. Cuando nosotros vamos a incorporar el saldo de balance para financiar gastos de inversión, siempre debemos utilizar en la opción excepción al límite la opción no aplica. A continuación, vamos a ver la incorporación del gasto. Seguidamente con este mismo ejemplo, se puede apreciar que el saldo de balance está financiando gastos para elaboración de estudios de preinversión, es decir, gastos de inversión. Es importante indicar que al momento de grabar, obviamente, la nota, deben percatarse de cuadrar los montos por parte del ingreso y gasto. Obviamente, cuando nosotros realizamos la incorporación por saldo de balance, esto realizamos una incorporación por parte del ingreso, ¿no? Y por parte del gasto, y al final, al grabar la nota, esto tiene que cuadrar por el monto total de la nota de incorporación. A continuación, conforme a la directiva 05 2000, en este caso 2022, que es la directiva de ejecución presupuestal, establece algunos modelos para formalizar la incorporación de saldo de balance. Entonces, ya hemos avanzado con el registro de la nota, que nos faltaría formalizarlo con una resolución. Para esto, la directiva de ejecución presupuestal pues, nos da algunos modelos que debemos tomar en cuenta. Para el gobierno regional, obviamente se aprueba con una resolución del gobernador y debemos utilizar el modelo 03/ER. Mientras que para un gobierno local, pues debemos aprobarlo mediante una resolución de alcaldía y debemos utilizar el modelo 03/GL. Hay que tener en cuenta que en el caso de una municipalidad, al momento de aprobar esta incorporación de saldo de balance, esto ya con una resolución de alcaldía, esto asimismo debe de remitirse esto a la municipalidad provincial. En este caso, si es un gobierno distrital, esta resolución debe remitirse a la provincial de su jurisdicción dentro de 5 días, ¿no? Para que ellos pues, tengan actualizado el presupuesto a nivel de provincia. Finalmente, vamos a dar algunas consideraciones para incorporar los saldos de balance. Primero, hay que tener en cuenta que estas consideraciones son muy importantes porque nos van a ayudar a, de una u otra manera, a incorporar correctamente los saldos de balance. Primero hay que tener en cuenta que la modificación presupuestal a utilizar es la modificación a nivel institucional. En el aplicativo se debe utilizar el tipo de modificación 02, crédito suplementario. Si incorporamos gastos corrientes en fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito, estos se sujetan a los límites establecidos. Ojo, como vuelvo a decir, si nosotros tenemos pensado incorporar saldos de balance para financiar gastos corrientes, estos se sujetan a los límites establecidos por el Decreto Supremo 06-2023.
Asimismo, para efecto de incorporar los saldos de balance, es importante conciliar dichos saldos con las áreas pertinentes. Obviamente, como indicamos, si ya hemos determinado el saldo de balance, es importante que a su vez pues, sea conciliado pues, con tesorería y contabilidad para efecto de que el saldo de balance sea un saldo pues, correcto y en la cual pues, nos va a ayudar a financiar gastos. ¿No? Esto, y si existe alguna diferencia, pues esto se tiene que estar, esto se explica o se sustenta, ¿no? Por las partes, por las áreas de, en este caso, de contabilidad y tesorería. Asimismo, si tenemos saldo de balance de fondos, este debe de vincularse al acto resolutivo al momento de registrar la nota de modificación presupuestal, esto en el aplicativo informático SIAP Web. ¿No? Si yo tengo un saldo, obviamente, usualmente los recursos que financia Fondes lo tienen con el rubro 19, pues si tuvieran saldo de balance por este rubro, al momento de la incorporación, al momento de registrar la nota, pues tienen que vincularlo, ¿no? a su resolución que aprueba la incorporación. La incorporación de saldo de balance se realiza durante todo el ejercicio presupuestal. Es decir, desde enero a diciembre podemos incorporar el saldo de balance. Para ello es importante, obviamente, revisar la proyección de gastos de la entidad y las acciones previstas en su plan operativo. Asimismo, es preciso indicar, si tenemos saldos de balance disponibles, estos podrían financiar otras acciones, es decir, podrían financiar nuevas metas, actividades y o proyectos. Asimismo, la recomendación es que no debemos de incorporar en finalidades distintas a las cuales no fueron originados, ¿no? Acá, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, si tenemos el año 2022 un proyecto, se me ocurre por un monto determinado y obviamente como ya hemos cumplido, ya hemos entrado en una nueva gestión, ¿no? ¿Qué pasaría si esta nueva gestión pues no le incorpora el presupuesto de este proyecto para su culminación, ¿no? Entonces no estaríamos cumpliendo pues con lo que indica pues el artículo 50 del decreto legislativo 1440. Entonces, es importante tener estas consideraciones para efecto de incorporar el saldo de balance. Ya estamos en el mes de febrero, se entiende que ya las entidades, de otra manera, ya han debido terminar de registrar su saldo de balance, pero aquellas que todavía no han podido cumplir con esta función, es importante, pues como indiqué, hacer las conciliaciones y obviamente incorporar este saldo de balance dentro de su presupuesto, ¿no? Esto es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu exposición detallada sobre este importante tema que seguro será de mucha utilidad para todos los asistentes hoy en sala. Bien, antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que para recibir el material del presente tema deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí continuamos con el bloque de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar las preguntas frecuentes mediante el formulario de inscripción. Vamos por la primera consulta, por favor. ¿Cómo se determina el saldo de balance? Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias por la pregunta. En relación a esta pregunta, debemos remitirnos al artículo 21 de la Directiva 05-2022-EF. Esta es la Directiva de Ejecución Presupuestal, en la cual establece que, o nos indica que para determinar los saldos de balance debemos tomar en cuenta pues, los ingresos recaudados en un año fiscal menos los gastos devengados al 31 de diciembre. Aplicamos esta fórmula, que es relativamente sencilla, y ya tendríamos determinado el saldo de balance. Bien, gracias, Juan Carlos. Continuamos con la siguiente consulta. ¿Cuánto es el plazo para registrar el saldo de balance? Adelante.
Conforme a esta pregunta, es preciso indicar que en el artículo 4 de la Resolución Directoral 063-2012, esto emitido por Tesoro Público, establece que el registro por saldo de balance se debe de realizar hasta el 31 de enero de cada año fiscal. Bien, vamos con la siguiente consulta. ¿Cuándo es el plazo para incorporar el saldo de balance? Adelante. Muchas gracias por la pregunta. Acá hay que indicar que la incorporación de saldo de balance se realiza, se registra durante la fase de ejecución presupuestal. Es decir, desde enero hasta diciembre tenemos plazo para incorporar el saldo de balance. Para ello es muy importante revisar las proyecciones de gasto y los objetivos institucionales que busca la entidad. Bien, gracias, Juan Carlos. Tenemos una última consulta. ¿En qué se puede utilizar los saldos de balance de libre disponibilidad financiera? Adelante. Muchas gracias por la pregunta. En relación a la pregunta, debemos tomar en cuenta el artículo 50 del Decreto Legislativo 1440, en la cual establece que los saldos de balance de libre disponibilidad se incorporan para financiar otras acciones de la entidad. Es decir, se puede incorporar para financiar actividades o proyectos que requieran mayor presupuesto o crear nuevas finalidades. Para ello, se debe tener en cuenta, pues, asimismo, las restricciones presupuestales de cada año. Bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, por dar respuesta a todas las consultas planteadas por nuestros participantes. De esta manera, damos por culminada la presente capacitación virtual. Les recordamos también que si tuviesen alguna consulta en materia presupuestaria, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamed más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en nuestra página web y en los enlaces que estamos colocando en el chat del presente evento. Finalmente, también recordarles que el video de este y todas las capacitaciones desarrolladas por la Dirección General de Presupuesto Público los pueden encontrar en nuestra página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan un excelente día.